Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Antes de empezar te quiero recordar que tenés a tu disposición nuestros medios de comunicación. Sea de donde sea que nos estás viendo, ya sea desde el canal local o desde el canal de YouTube, te recordamos que tenemos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube también, ¿no? Nos estés viendo. Eh, Todos estos medios sirven para que podamos comunicarnos, para que podamos aprender, para que podamos llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. También recordá que tenés nuestra página web que se llama www.perspectivasiglo21.org. Todas nuestras redes se encuentran bajo este nombre, Perspectiva Siglo XXI. Quizás alguna variante, por ejemplo en Twitter es SI21, pero si nos buscas a través de este nombre nos vas a poder encontrar. ¿Para qué te invitamos para que lo hagas? Para que nos ayudes a través de, por ejemplo, tu suscripción en el canal, darle me gusta a los videos. Eso nos permite a nosotros poder seguir preparando programas, poder seguir avanzando con la predicación del Evangelio, para que pronto venga Jesús a buscarnos nuevamente. Y estamos estudiando en esta parte, en este programa que hemos denominado La Luz de la Palabra, que es la primer parte de un programa especial, ¿no? Que está dividido en dos. Primero empiezo yo teniendo una pequeña reflexión, hablando un poquito acerca de la vida, y después continúa el licenciado Rubén con la segunda parte, con un programa bien profundo, bien lindo para que podamos compartir. Sin más preámbulos, vamos a ir a la Biblia, que yo la traje y la tengo acá. Y quiero decirte que las familias, las descendencias, las ascendencias a lo largo de la historia, Dios nos va mostrando que todas tienen problemas. Si Dios decidió utilizar a personas común y corriente como vos y como yo. Y estamos estudiando acerca de Jacob, un poquito la vida de Jacob, el predecesor de la dinastía del pueblo de Israel, ¿no? Esa ascendencia especial, iba a ser especial porque de acá iba a venir un Salvador. Y hasta ahora encontramos a un Jacob que todo lo que obtiene, todo lo que lucha y todo lo que logra lo hace a través de la astucia, el engaño y la traición. Pero esto tiene que cambiar porque si de acá va a venir Jesús, tiene que ser una familia que sea pura, ¿no? Que sea gente de fe, que confíe en Dios. Entonces los métodos que utilizaba Jacob hasta el momento estaban medios equivocados y Jacob no entendía bien esto. Fíjense que estuvo trabajando por sus esposas 14 años, vivió casi 20 años con el suegro, lo trató bien, lo trató como una familia, y sin embargo Jacob lo vuelve a traicionar y se escapa de Labán, y se va junto con su esposa, sus hijos, sus criados y todo su ganado y todo lo económico y lo material que tenía escapándose. Tal es así que Labán cuando se entera, obviamente se enoja, y lo persigue. Dice que durante 7 días lo persiguió, junto con sus siervos, con sus criados. Y Jacob venía escapando de un Labán que él pensó, porque él creyó, que si le decía a Labán que se iba a querer quedarse con sus hijas, o sea, con sus esposas. Pero no fue así. Y acá estaba Jacob huyendo de su suegro, y dice que lo encuentra en el camino y le explica por qué. ¿Por qué seguís actuando de esa manera? Y sin embargo, Jacob, en vez de decirle algo coherente, le dice, no, que tuvo miedo por eso. Entonces fíjense que es constante en Jacob esta idea de traicionar, de actuar a escondidas. Pero esto tiene que cambiar, no puede seguir así. Y es por eso que hoy vamos a estudiar el capítulo 32 de Génesis. ¿Sí? Es importante entender esto. Y es el encuentro entre Jacob y Esaú. Muchos años antes Jacob había huido de donde estaba viviendo, justamente porque con Esaú habían tenido un malentendido. Jacob le había robado la primogenitura. Jacob le había robado el derecho a Esaú de ser el sacerdote de la familia, de tener ese puesto poderoso, ¿no? Ese puesto de poder guiar a su familia.
No era cualquier cosa ser el primogénito, tenía una gran responsabilidad y un gran privilegio. Y ahora estaba volviendo. Fíjense que escapó de un lado y se fue y encontró a su esposa. Escapaba del otro lado, se la pasaba escapando Jacob. Entonces dice que Jacob, en el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Fíjense que a pesar de toda esta situación de engaño, traición, conflicto, Dios nunca, pero nunca abandona a sus hijos. Esto me quiere decir de que si por ahí yo ahora no estoy pasando un mejor momento, no estoy actuando bien con todo, Dios no se aleja de mí. Dios siempre está mandando ángeles. Y en este caso Mahanaim, este nombre que le ponen significa 2 campamentos. Quiere decir que no solamente Dios estaba con él, podríamos decir que había un campamento de ángeles adelante y un campamento de ángeles atrás. Jacob no estaba volviendo a su casa solo. Aparte de estar toda su familia, sus bienes materiales, su ganado, sus siervos, todo lo que él tenía un Dios que lo iba guiando por delante y le iba cuidando la retaguardia. Dios no lo dejó solo. A pesar de que el camino de Jacob era un camino de traición y engaño. Pero no era por Jacob, sino porque Dios se lo había prometido. Entonces en el versículo 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y fíjense que estos 2 pueblos que se desunieron, estos 2 pueblos que estaban en conflicto, con 2 patriarcas importantes, Jacob y Esaú, por un lado el pueblo de Israel y por otro lado el pueblo de Edom. Saben que el pueblo de Edom fue un pueblo muy importante, es la zona norte, diríamos, de Jerusalén, en la zona del Transjordania. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un vestigio, algo de esto, ¿no? Porque Jerusalén hoy sigue, pero no sé si escucharon hablar ustedes o vieron alguna vez la ciudad de Petra, ese muro, esa escultura en medio de la piedra. Bueno, esa es la descendencia de Esaú. Entonces, cuando vuelven los hermanos, cuando vuelven los mensajeros de haber ido a Esaú, recuerden que lo último que había pasado era que Esaú había amenazado de muerte a Jacob. Dice en el versículo 6, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¡Qué lindo! ¿No? Entonces, zafó, habrá pensado Jacob. Y 400 hombres con él, termina diciendo el versículo. No sé qué pensarán ustedes, pero 400 hombres era evidencia de que Esaú era un poderoso caudillo en primer lugar. Había sido bendecido y había tenido una descendencia así como Dios le había dicho. Pero yo calculo que Jacob y todos habrán pensado lo mismo. Si viene con 400 hombres es para vengarse. No es para ir y darle un abrazo. Entonces Jacob entra en desesperación. Fíjense que él era una persona, un granjero. Sus siervos eran granjeros, tenían los hijos chicos, tenía sus esposas que ninguno sabía pelear. Y de repente lo que tiene enfrente es un ejército viniendo en su contra. Pónganse en la situación de Jacob. Entonces, en el versículo 7 dice, Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, a las ovejas y a las vacas y los camellos en 2 campamentos. Si dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y otra vez lo mismo. Jacob, que se ve que era alguien inteligente, planea una estrategia. Planea una estrategia para decir, bueno, si me atacan a uno, el otro libre. No voy a perder el 100% de mis bienes, solamente el 50%. Y ahora yo me pregunto, ¿y Dios?
ese campamento de ángeles que tenía uno adelante y el otro atrás guiándolo y cuidándole la retaguardia, ¿dónde está? Jacob, ¿otra vez vas a dudar de Dios? Jacob, ¿otra vez vas a desconfiar en que la promesa que tiene Dios no se va a cumplir? Entonces dice, el versículo 9, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Fíjense que le está contando la situación, ¿no? Jacob acá a Dios. Le está diciendo, Señor, al final me pediste que vuelva, me pediste que vuelva a mi parentela, que pase el Jordán y ahora mirá mi situación. Tengo atrás al río que no puedo escapar. Tengo a mi familia dividida a la mitad. Y encima, en esta situación, estoy en el momento tenso porque estoy pronto a una guerra con mi hermano. Entonces le dice en el versículo 11 del capítulo 32, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y resumiendo en algunas palabras, Jacob acá estaba sabiendo que las consecuencias que estaban pasando eran de sus malas decisiones y que por la culpa de sus errores del pasado, toda su familia hoy corría riesgo. Y esto me hace pensar, querido amigo que me mirás del otro lado, todas las decisiones que vos tomás hoy siempre repercuten en el otro. No sé si mañana, pasado o en otro tiempo, pero siempre, toda decisión, buena o mala, va a tener su consecuencia. Y no te va a afectar solo a vos, también te va a afectar a los que están alrededor. Entonces, Jacob, en medio de todo este plan, fíjense que primero divide, hace uno para un lado, y a lo último se acuerda de Dios. Siempre dejamos a Dios para lo último, cuando en verdad lo primero que tendríamos que hacer es acudir a Dios. Entonces en el versículo 20 del capítulo 32 dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque Jacob primero manda a sus siervos y le manda presentes a Esaú. Entonces dijo, continuando el versículo 20, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizás le seré acepto. Y acá vemos a Jacob en su máximo esplendor, queriendo comprar el perdón de su hermano, queriendo comprar la simpatía de su hermano, la empatía para que no le haga mal. Jacob habrá pensado, bueno, ya una vez le compré la primogenitura, ¿qué me hace que me venda otra vez ahora su perdón? Fíjense cómo Jacob tenía la mentalidad tan humana que él pensaba que podía comprar, que él podía con sus propias fuerzas y sus recursos obtener algo que quizás era difícil. Y ahora yo me pregunto, entonces, ¿para qué oró? Yo te pregunto vos, entonces, ¿para qué orás en frente de alguna situación difícil? No quiere decir que hay que orar y quedarse de brazos cruzados. No. Pero cuando oramos y le pedimos a Dios que nos responda, tenemos que confiar que Él va a responder. No querer resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando todo se nos escapa de las manos y las circunstancias nos sobrepasan, tenemos que dejar que empiece a obrar el Espíritu y el poder de Dios. Entonces sucede algo especial. Y a partir del versículo 22, Jacob tiene una lucha con alguien especial. Y yo voy a leer desde el 23 en adelante, que dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así quedó Jacob solo. Entonces, cuando Jacob hace pasar a su familia, con sus criados y con todos los que tenía, dice que él se quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Se cree, quienes estudian, que este varón
era Jesús mismo. Jesús mismo descendió a la tierra y vio a Jacob. Y se dio cuenta que Jacob estaba haciendo todo mal. Entonces en el versículo 24 dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y leo el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio de encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hay una insistencia por parte de Jacob. Hay una insistencia de luchar toda la noche con un ser especial. Hay una insistencia por parte de Jacob de no querer dejar que este ser se vaya, que Dios se vaya, si no había una bendición primero. Ahora, ¿Dios no lo había bendecido ya? ¿No le había dicho? Él no tenía en claro que Dios le había prometido una descendencia. Se lo dijo en la oración anterior. Pero sin embargo, esto va más allá del exterior. Jacob en su interior se sentía como era su nombre, Jacob. ¿Se acuerdan que les dije hace unos programas anteriores que Jacob significaba engañador? Suplantador, el que engaña. Este nombre había hecho en Jacob de una persona que le hiciera honor a su nombre. Lo que en aquel entonces era el nombre es lo que hoy podemos considerar nuestro carácter. Es exactamente lo mismo, significa lo mismo, representa lo mismo. Y a Jacob le dijeron tanto, Jacob, engañador, engañador, que él se la creyó. Y empezó a actuar conforme a lo que de él decía que eran. Pero no era lo que Jacob era en realidad. Y ahí, solo, del otro lado de su familia, yo me lo imagino a él con remordimiento, sentimiento de culpa, sintiéndose indigno, imperfecto, temiendo de su vida, la muerte de su familia. Pero sin embargo, Jacob, el engañador, entendió que seguir así no era la solución a sus problemas. Era momento de luchar con Dios. Y Jacob tranquilamente pudo haber hecho un poquito de fuerza, darse cuenta que el otro ser era superior y haber perdido. Pero sin embargo, él decidió seguir, insistir e insistir. Y Dios no quiere que nosotros nos desanimemos a la primera. Así como Jacob insistió, Dios quiere que vos le insistas, que le hables, que le preguntes, que le digas, que luches con él lado a lado, que no te desanimes en el primer mensaje que no te responden, que no te desanimes en el primer rechazo que tengas. Es momento de trabajar, insistir, predicar. Porque Dios está pronto a venir. Y sigue diciendo, en el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Normalmente cuando nosotros vemos en la tele o en el común denominador de las personas, quien gana la pelea es el que sale menos golpeado, podríamos decir, ¿no? Pero ¿cómo este ser le dijo que venció si Jacob estaba desgarrado? El que peor salió físicamente de los dos fue Jacob. Fíjense que a pesar de esta lesión, Jacob siguió luchando. Y quizás hoy nosotros en esta vida estamos arrastrando alguna lesión personal. Puede ser física, puede ser mental, puede ser alguna lesión familiar, puede ser alguna lesión espiritual. Pero no es momento de dejarnos vencer por esta lesión. Es momento de insistir, trabajar, luchar y luchar. Entonces dice, has vencido. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre en el versículo 29.
Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esta lucha no se dio para demostrarle a Jacob que tenía fuerzas. Dios necesitaba restaurar el alma de Jacob. Necesitaba hacerle entender que Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Dios le estaba ofreciendo el perdón, pero para ofrecer el perdón y recibirlo, Jacob no podía seguir actuando igual. Dios necesitaba un cambio radical en la vida de Jacob. Y muchas veces se nos hace difícil cambiar. Muchas veces nosotros arrastramos malas decisiones, consecuencias de malos actos. Pero es momento de hacer un cambio radical en nuestra vida. Es momento de poner en prioridad de que tenemos un Dios que es un Dios de lo imposible. Y entender que hasta donde llegan nuestras fuerzas y se acaban, comienzan las de Dios. Entonces Dios en esa noche, cambia el nombre de engañador, que recordaba el pecado, y se lo pasa a vencedor. Entonces Jacob pasó de recordar su pecado cada vez que decían su nombre a conmemorar una victoria. Jacob pasa de ser el engañador a ser el vencedor. Pero esto no lo vas a lograr si no luchás con Dios de una manera insistente, sin bajar los brazos. Y aunque a veces tengamos lesiones, estemos complicados, tengamos muchas dificultades, Dios sabe que luchando a su lado vamos a poder tener la victoria. Entonces en el capítulo 33 ahora dice, alzando Jacob sus ojos miró y aquí viene Esaú y los 400 hombres con él. Y el Jacob, que ya no es más Jacob, quien es ahora Israel, el Jacob antiguo podría haber tramado algo. Pero el nuevo Israel sabía de que si Dios había vencido, si él había vencido con Dios, podía vencer cualquier cosa. Entonces en el versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Díganme ustedes, ¿de qué sirvió toda la estrategia que había planeado Jacob? De nada. ¿Por qué simplemente no confió en Dios desde un principio? Entonces dice en el versículo 16 del capítulo 33, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y el versículo 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Y todos estamos en algún momento de nuestra vida diferente. Quizás hoy te encuentres lejos de tu casa, quizás hoy seas un extranjero, quizás hoy te encontrás volviendo a tu casa, quizás no tengas casa. Pero déjame decirte que Dios nos está preparando un hogar. Es momento de empezar a volver a casa. Si queremos vivir muy pronto cuando Jesús venga en el cielo, tenemos que empezar a vivir acá en la tierra como si Dios estuviera al lado nuestro, porque Él está. ¿Saben? Cuando nos ponemos al lado de Dios y luchamos con Él, Él se encarga de vencer nuestras batallas, así como hizo con Jacob. Cuando las cosas en la vida se te escapan de la mano, cuando vos perdés el control, cuando tu vida es un descontrol, tenés que permitir que sea Dios quien tome el control. Esas mayores batallas no se van a ganar de pie, luchando y con propias fuerzas. No hay ningún arma que te pueda ayudar a vencer. Esta batalla no es para ganarla de pie. Esta enfermedad, este problema económico, este problema familiar, no es para pelearlo de pie.
es para pelearlo de rodillas. Y cuanto más tiempo pasás de rodillas cerca del suelo, más grande se vuelve Dios. ¿Sabes? La única manera de poder llegar sano y salvo a casa es refugiándonos en los pies de Cristo. Porque Dios te quiere proteger, Dios te quiere cuidar, Dios te quiere bendecir. ¿Con qué estás luchando en este momento? ¿Algún enojo? ¿Alguna decepción? ¿Alguna angustia? ¿Falta de perdón? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema económico? Es momento de tener un cambio radical en nuestra vida. Es momento de dejar de creer lo que los demás te dicen y confiar a creer y empezar a confiar y creer en lo que Dios tiene para vos y en lo que Él te prometió. Es momento de ser un guerrero de Dios, de ponernos en sus filas, de predicar, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, si vos te encargás de su batalla, Dios te va a librar de tus peores batallas, porque Él te ama y te quiere bendecir.